Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Les informo que esta sesión de formación será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que nosotros consideremos necesarios. Al ustedes permanecer en esta sesión, están dando su autorización para ser incluidos en dicha grabación y ser distribuidos en dichos canales. Gracias por unirse a este espacio. Les confirmo que el día de hoy la sesión de formación está dirigida por Laura Pira, analista de investigación y desarrollo. Listo, Laura, te doy pues la palabra para dar inicio a la sesión de formación. Sí, buenos días a todos. Denme un segundo, les presento pantalla. Cuando ya la estén viendo. Listo, ya se ve tu pantalla. Listo, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra capacitación sobre superficies de volatilidad e interpolación. Inicialmente vamos a dar unos conceptos básicos y luego vamos a hablar como tal de la superficie de volatilidad y vamos a terminar con un ejercicio práctico sobre esto. Listo, entonces dentro de los conceptos básicos, digamos que tenemos el modelo de Black-Scholes. Eh, para valorar opciones es el modelo analítico determinista que usualmente usamos para valorar opciones no exóticas, ejemplo, opciones plain vanilla. Y dentro de este modelo, como bien sabemos, pues tenemos diferentes parámetros como son el strike, el plazo de vencimiento, las tasas de interés. Aquí dentro se ven las tasas de interés domésticas y foráneas o locales y extranjeras. Y vamos a tener también el precio del subyacente y su volatilidad. En este caso, pues tenemos también la volatilidad, su definición como tal, que va a ser este parámetro que tenemos dentro del modelo y este va a representar como toda esta volatilidad futura y es una variable que no es observable y no se pacta en el contrato dentro de una opción. Listo. Dentro de las volatilidades, que es un concepto muy importante en esta capacitación sobre superficies, tenemos diferentes tipos de volatilidad. Tenemos la volatilidad histórica, que es cuando no poseemos como una superficie y tenemos que buscar una volatilidad histórica. Debemos basarnos en como el comportamiento histórico de un subyacente y su volatilidad. Entonces, aquí necesitamos sí o sí información conocida. Tenemos la volatilidad futura, que viene siendo lo que se espera en un plazo diferente al presente, y esto es algo que desconocemos. Y por último, vamos a tener la volatilidad implícita, que es ese nivel que nos va a entregar el precio para el cual la opción se negoció en el mercado. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Y esta va a ser una volatilidad que es observada porque la podemos extraer de el modelo que me entrega el valor de una opción con Black-Scholes. Listo. Entonces, hablando ya un poco más a detalle sobre la volatilidad implícita, tenemos que este es el valor que resulta de todas esas cotizaciones que yo tengo sobre una opción en el mercado y ya teniendo el precio de esa opción en el mercado, yo tengo todas estas variables tales como el spot, el strike, el plazo de vencimiento, la tasa doméstica y foránea. Y ya teniendo esto, solo es necesario despejar la volatilidad de esta ecuación para poder encontrar la volatilidad implícita. Eso es a lo que nosotros le llamamos implícita porque la extraemos de una ecuación. Y esta volatilidad me va a representar
como la volatilidad esperada que ve el mercado para valorar opciones a diferentes niveles de strikes y diferentes plazos en el futuro. Listo. Este concepto que les mencioné sobre las diferentes plazos al vencimiento y los diferentes strikes que se negocian en el mercado van a darnos algo que nosotros llamamos como la sonrisa de volatilidad. Eh, en este caso, para la sonrisa de volatilidad, tenemos que los precios de mercado de las opciones implican diferentes volatilidades a niveles de ejercicio. Usualmente digamos que depende del subyacente que estamos cotizando, pero, por ejemplo, los diferentes niveles de ejercicio nos los van a dar o usualmente se negocian, por ejemplo, cuando tenemos subyacentes sobre tasas de cambio o divisas. No, digamos que en el mercado se suelen negociar a niveles de deltas, contrario, por ejemplo, a los índices que no negocian en deltas. Por ejemplo, en Precia nosotros también tenemos diferentes superficies de volatilidad y esto depende pues del subyacente. Tenemos superficies de volatilidad de tasas de cambio con base en dólares. También tenemos cotizaciones sobre tasas de cambio cruzadas y sobre otros subyacentes que esos vienen siendo los índices y los ETF. Listo. Mm. Además, pues en esta parte, digamos que el modelo Black-Scholes, cuando hablamos como tal del Black-Scholes, este modelo asume que la volatilidad es constante para todas las opciones. Sin embargo, esto no sucede en la práctica, que era lo que les mencionaba en las negociaciones. Entonces, en este caso, cuando vemos la volatilidad implícita de las opciones, por ejemplo, en la parte de los deltas con el Moneyness, o contra su strike, vamos a ver diferentes comportamientos, que por ejemplo, lo que usualmente sucede es que la volatilidad de las opciones, por ejemplo, que están at the money, suele ser más baja y las volatilidades de opciones que están out of the money suelen ser más altas. En ese sentido, como nosotros siempre partimos de un nivel estándar neutral, que es el at the money, nosotros vamos a ver que se puede dibujar una sonrisa de volatilidad que vamos a verlo más adelante. Digamos que en ese caso, la sonrisa, ¿qué significa? Y eso básicamente lo que nos dice es que las expectativas del mercado en términos de riesgo. En este caso vamos a ver cuando, por ejemplo, los inversores pagan más por puts out of the money para protegerse de caídas, o cuando hay un sesgo alcista en commodities, por ejemplo, o tasas de cambio. En ese caso vemos que lo que va a suceder es que se van a pagar más las call out of the money. Listo. Este caso. Listo. En esta parte, pues nosotros tenemos los diferentes tipos de ad the money. En este caso, tenemos el ad the money spot. Este básicamente es, decimos que cuando está en dinero, o sea, the money, es cuando el strike es igual al precio actual del activo. eh, y es como la definición un poco más intuitiva en ese caso. Y en este problema, digamos que tal vez es una forma intuitiva, pero no se usa bastante porque no considera los intereses o los dividendos que van a mover el valor esperado en el futuro de ese subyacente. Por otro lado, tenemos la volatilidad forward. En este caso, este es el precio esperado del activo en el futuro o del subyacente en el futuro, considerando tasas de interés o dividendos. Entonces, en esta parte, el strike at the money se pone igual al forward y eso lo que hace es entrar en un punto medio donde realmente se cruzan el valor de las call y de las puts. Listo.
Y por último tenemos el at the money delta neutral. Aquí la idea es que el at the money se define como el strike en el que la sensibilidad, o sea, el delta, de la call y de la put son iguales en magnitud, pero opuestas en signo, que es lo que vemos aquí en esta forma. Y de otra manera, se puede ver como el punto en donde la probabilidad de moverse hacia arriba o hacia abajo se ve equilibrada en términos de riesgos. Por eso estamos hablando de delta call y delta put. Em, en la práctica, más digamos que en las gráficas, se suele estar, el strike suele estar un poquito por encima del forward, ya, y es el estándar cuando se construye la sonrisa de volatilidad, cuando hablamos de subyacentes de, por ejemplo, FX, que son tasas de cambio o divisas. Otro concepto clave que tenemos aquí son, por ejemplo, los tipos de deltas. Eh, en esta parte de los tipos de deltas tenemos el delta spot y el delta forward, que son conceptos claves que luego vamos a usar. Para la parte del delta spot, esto lo que hace es medir cuándo cambia la opción, si cambia el precio hoy. Es decir, mide como esa sensibilidad del valor de la opción ante cambios del precio del subyacente. Esto se ajusta por el descuento de la tasa foránea, por eso tenemos acá descontado valor presente por la tasa foránea y por el tiempo o el plazo al vencimiento de la opción. Porque en divisas, digamos que no basta con ver el movimiento del spot, sino que también va a influir el costo de ese carry. Por eso aquí vemos la diferencia del delta de una call y la de una put, que no va a ser como esta parte, la sensibilidad no va a ser exactamente una, sino que va a ser este factor de descuento que tenemos acá. Y digamos que más o menos lo que en la práctica se puede decir es que si el spot sube una unidad, mi opción cambia tanto en este valor. Por otro lado, también tenemos, ay, disculpen, el delta forward, que esta es de nuevo, pues mide es una medida de sensibilidad y lo que hace es medir el cambio en el valor de la opción respecto al precio forward del subyacente. Y aquí, pues el spot está ajustado por tasas hasta el vencimiento. Esta definición es un poco más natural o más, se usa un poco más en el mercado porque elimina ese efecto del descuento que tenemos acá en el delta spot. En este caso, tenemos que la diferencia de las sensibilidades de un delta para una call y de un delta de una put, la diferencia de estas dos es exactamente 1, que es este 100% que vemos acá. Esto lo que va a darnos es una simetría entre la call, por ejemplo, a un delta de nivel del 25% y una put con un delta nivel de 25%. O sea, en este caso lo que vamos a ver es que va a haber una equidistancia entre esos niveles de delta. Y para esto pues vamos a tener cotizaciones con esa misma volatilidad. En este caso, cuando nosotros queremos construir las sonrisas de las que hablamos arriba, es lo que usamos como se usa más como esta convención estándar para construir estas sonrisas. Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre las superficies de volatilidad. En este caso, pues les voy a explicar primero pues sobre las estrategias y luego pues nos devolvemos a este pedazo. Digamos que en este pedazo lo que vemos es que lo que les mencionaba de que en el mercado, por ejemplo, en las opciones donde los subyacentes son divisas, el mercado cotiza estas opciones y las cotiza en diferentes plazos al vencimiento o diferentes plazos y vamos a tenerlo, por ejemplo, en diferentes niveles de delta o en este caso en estrategias. Esto es lo que vemos o lo que se vería dentro de una superficie en estrategias.
Para el mercado, en este caso tenemos en las filas, vamos a tener todos los plazos y en las columnas vamos a tener las diferentes estrategias y en los valores vamos a tener las volatilidades implícitas para esta estrategia y a este plazo al vencimiento. En este caso, pues es importante entender un poco sobre qué es las estrategias at the money, el risk reversal y las butterfly. Entonces vamos a hablar un poco de esto antes de devolvernos para ver esta gráfica. Y es, bueno, lo que les decía anteriormente, pues la volatilidad implícita no suele ser única. Y ya tenemos como en la cabeza que este va a cambiar por el plazo y el strike o el delta. Listo. En este caso, vamos a tener cotizaciones en estrategias y la primera es la at the money, que es la volatilidad de la opción cuyo strike está en el dinero, o sea, es decir, eh, está igual el spot y el strike. Y este sirve como eh, punto central para nuestra curva de volatilidades y es lo que nosotros llamamos at the money como delta neutral. Esto es lo que tenemos acá en que la suma entre el delta de la call y el delta de la put es cero y nuestra volatilidad o nuestro delta en delta forward va a ser más o menos 0,5. Otra estrategia que tenemos es, perdón, es la risk reversal, que es la diferencia de volatilidad entre una call out of the money y una put out of the money, que es lo que vemos aquí. Diferencias entre volatilidades. Y esto lo que va a decirnos es reflejar como ese sesgo o la inclinación de la sonrisa. Sí, y en este caso, pues tenemos que si la volatilidad bajo una estrategia risk reversal es mayor que cero, entonces significa que el mercado va a tener o espera subidas en las call. Y por el contrario, si yo tengo que el risk reversal es negativo, eso significa que yo voy a tener, o el mercado está esperando que las puts caigan y por lo tanto, perdón, que el mercado vea caídas en el subyacente y por lo tanto va a tener puts más caras. Y por último tenemos la estrategia Butterfly que lo que hace es, gráficamente lo que hace es medir la curvatura de nuestra sonrisa. Y este se va a calcular como el promedio de las volatilidades de la call y de la put out of the money menos la volatilidad de la the money, que es lo que tenemos en esta ecuación. En este caso, si yo tengo que un butterfly, una volatilidad bajo estrategia butterfly es muy grande, eso hace significar que yo voy a tener en mi sonrisa de volatilidad unos extremos mayores. Sí, yo voy a tener extremos en la distribución. Vamos a tener momentos en donde tanto las expectativas de alza y baja son altas, o sea que hay mucha volatilidad en el mercado. Y por esa razón vamos a tener que todas las que son out of the money van a ser más caras, tanto call o puts, se espera. Digamos que esto yo creo que puede ser cuando hay como eventos un poco con más incertidumbre y por eso si esto es muy alto es como ese comportamiento un poco extraño en el mercado. Listo. Em, por último, tenemos, ahora sí podemos devolvernos, perdón, a la gráfica. En este caso, lo que les decía, aquí tenemos una gráfica en donde tiene como una forma de S. Esto es inclinada y esto lo que nos va a decir es como esta es una estrategia risk reversal, que es lo que nos dice que cuando tú compras una call out of the money y vendes una put out of the money. En este caso, pues yo quedo expuesta como a los movimientos asimétricos y por eso se ve esta inclinación.
Y por el otro lado tenemos una estrategia eh, Butterfly, que es donde se combinan compras y ventas de opciones out of the money a izquierda y a derecha. Y por lo tanto, el payoff se ve como que tiene un pico en el medio y es bajo a los extremos. Entonces, eso es lo que me refleja gráficamente como esa sonrisa, perdón, como esa forma de curvatura en mi gráfico de la sonrisa. Ahora bien, pues ya entendiendo que son todas las estrategias, ya tengo como un poco más de claridad sobre qué es esta tablita que tenemos acá, que básicamente va a reflejar para los diferentes plazos, mis cotizaciones y mis volatilidades para cada una de esas estrategias. Y bueno, acá también hay unos numeritos. Esto lo que me va a decir, por ejemplo, es una estrategia Butterfly en volatilidad para deltas con niveles del 10% o el 25% y igualmente para el risk reversal. Listo. Ah, listo. En esta parte, nosotros tenemos una superficie de volatilidad en deltas. Usualmente para las opciones que tienen subyacente de divisas, lo que se ve en el mercado es que no se suelen cotizar a niveles de strikes, sino a niveles de deltas. Y digamos que para yo obtener estos niveles, todos los niveles de deltas, de la volatilidad en estos niveles de deltas, yo inicialmente tengo estas ecuaciones que más adelante vamos a usar en nuestro ejercicio para calcular el valor de una opción. Y como vamos a ver, por ejemplo, esta es la misma gráfica, la misma ecuación que esta, pero solamente cambia en signo y lo mismo para la volatilidad con delta del 25 y del 75%. Em, Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la relación que hay entre los strikes y los niveles de deltas. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo quiero valorar la prima de una opción, yo usualmente, para ejemplo, una plain vanilla, usamos el modelo Black-Scholes que es determinista. En este caso, el modelo Black-Scholes necesita los niveles de strikes para poderse valorar el valor de la opción. Por esa razón es muy importante em, poder expresar lo que el mercado ve en deltas como en strikes para poder internamente hacer la valoración del modelo Black-Scholes. En este caso vamos a hablar del cómo se ve el nivel del delta. Dado un nivel del delta, cómo voy a encontrar el strike para un delta forward, que es esa definición que vimos más atrás sobre el delta forward. Y aquí lo que tenemos es que para cada strike, la delta o el delta que está ligada va a estar ligada a la probabilidad ajustada por riesgo y que la opción cabe pues en el dinero, o sea, at the money. Es lo que vemos en este caso, lo que significa este strike respecto al delta. Y bueno, en este caso, ¿qué nos interesa? Yo tengo la definición del delta forward como la distribución normal estándar acumulada y el D1 mi modelo Black-Scholes y tengo mi ecuación del strike. Entonces, en este caso, solo me interesa ver que dado este nivel de strike que veo en el mercado, voy a encontrar el nivel del strike despejando o reemplazando este delta en la ecuación. Esto, pues, como les mencionaba, para poder usar esas volatilidades dentro del modelo Black-Scholes. Mm, Listo. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle en el ejercicio. Ahora tengo esto mismo, pero la diferencia es que no voy a ver delta forward, sino delta spot.
De nuevo, aquí lo que sucedía, por ejemplo, en nuestras ecuaciones de delta spot y delta forward, es que el delta forward tenía como esa simetría y la diferencia era simplemente 1, mientras que para el delta spot yo voy a tener esa diferencia de la exponencial elevada a la menos la tasa foránea por el tiempo. Esto se ve expresado en esta fórmula porque yo voy a tener que mi strike va a tener el spot multiplicado por esta ecuación y el delta spot va a ser el n de 1, o sea, la función normal estándar acumulada, multiplicada por este factor de descuento que veíamos en la fórmula anterior del delta spot. De igual forma, esta es como la misma idea. Yo quiero ver que para estos niveles de spot, eh, cómo yo voy a encontrar mi nivel de strike para usarlo dentro del modelo. Eh, yo creo que por ahora es eso y ahora nos vamos a ir a revisar el ejercicio. En un segundo les voy a compartir de nuevo lo otro. Listo. En este ejercicio, no sé si ya están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, en este ejercicio yo voy a tener una superficie volatilidad en estrategias. Y esta superficie pues va a estar dada para diferentes nodos de plazos al vencimiento. Este va a tener cotizaciones bid y ask para cada una de estas estrategias. Y lo que yo quiero hacer es inicialmente encontrar el nivel de deltas para estas estrategias y luego de que yo tenga mi superficie en deltas, lo que voy a hacer es encontrar eh, como esa interpolación lineal de esa superficie. ¿Y por qué hablo de interpolación lineal? Porque el mercado cotiza a ciertos niveles y a ciertos nodos, pero en la práctica, cuando yo quiero valorar el precio de una opción, tengo que encontrar el plazo exacto al vencimiento para esa opción. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es interpolar esta superficie para todos los días o para, en este caso sería para el día específico de la opción, para poder encontrar la volatilidad implícita que necesito. En este caso, bueno, entonces aquí, como les mencionaba, tengo la superficie. En esta parte yo lo que voy a hacer es, parados en esta fecha de valoración, por ejemplo, yo voy a tomar el plazo y le voy a sumar 1 según el nodo en el que yo esté. Por ejemplo, el nodo de un día le sumo a la fecha de valoración un día y así sucesivamente para cada uno de los nodos le voy a sumar el día, la fecha más los días para el nodo correspondiente. Esta es la traducción en días de esta superficie. Y esta es mi expresión para yo encontrar el nivel de delta dadas estas estrategias. Y aquí pues tengo esta formulita que veíamos en las diapositivas. Por ejemplo, para la volatilidad con un nivel del 90% en delta, lo que yo voy a hacer es buscar mi volatilidad at the money más mi volatilidad con estrategia Butterfly con un nivel del 10% en delta, es decir, esta de acá. Y a eso le voy a restar mi estrategia de risk reversal dividido entre 2. Esto es lo que vamos a ver acá y lo vamos a calcular para cada bit y para cada ask, que es lo que se representa en la fórmula. Este B5 es la Atemoni más el J5 que es el Butterfly menos un medio del risk reversal. Esto lo voy a calcular para cada bit y ask y para cada plazo al vencimiento. Exactamente. Ya teniendo claro, pues digamos, esto lo tenemos así calculado con las fórmulas
Y ya queda sencillamente ver el punto medio, que es el at the money, que vendría simplemente siendo el at the money, el bid y el ask. Listo. Acá en esta parte, lo que ya tengo es que debo hacer mi interpolación lineal para cada uno de los nodos. En este caso, pues voy a hacer una extrapolación lineal diaria, o sea, voy a tener una superficie de volatilidad no en nodo, sino diaria. Y lo que yo voy a hacer acá es aplicar una fórmula para la interpolación, que básicamente lo que hace es, yo tengo estos días, yo voy a tomar el plazo inferior el plazo inferior, o yo busco un plazo por encima y un plazo por debajo que más se acerquen al nodo que yo o al día que yo estoy buscando, en este caso sería un día. Y, por ejemplo, veamos otro día para que sea un poco más interesante. Entonces, por ejemplo, yo voy a tratar de buscar dentro de mi superficie de volatilidad en deltas, voy a buscar el plazo que esté por encima del nodo buscado y el plazo que esté por encima más cercano al nodo buscado. Y vamos a aplicar una fórmula que básicamente es la volatilidad del plazo inferior más los días que yo estoy buscando, menos los días del plazo inferior, dividido entre esa distancia entre el plazo inferior y el plazo superior. Es esa fórmula, es lo que significa esta fórmula gigante. Y tengo esa división y la voy a multiplicar por la volatilidad del plazo superior menos la volatilidad del plazo inferior. Más o menos lo que se hace en esta fórmula. Y esto lo voy a hacer para cada uno de los días y para cada uno del bit y el ask. Ya lo único que me queda, en este caso, para preparar nuestra superficie, es calcular el bit entre el mid y el ask como el promedio entre esos dos. Ya con eso tenemos nuestra superficie de volatilidad lista. Entonces yo estoy, por ejemplo, parada en la fecha que les mencionaba, que es el 23, el 2023. Y yo voy a tomar ahora una opción y quiero ver cómo se comporta esa opción. En este caso, yo tengo una opción como duración en el 2024. Voy a tener una tasa doméstica y una tasa foránea. Y voy a tener mi nivel de spot y strike para esta superficie. Estoy haciendo como la superficie y dedico por los niveles. Y voy a aplicar mi fórmula que teníamos en las diapositivas para encontrar según mi nivel de delta al plazo correspondiente de esta opción, voy a encontrar el nivel del strike. Y esto para poderlo usar en mi valoración de la opción. En este caso, pues no vamos a valorar la opción porque ya sería una otra capacitación, pero vamos a llegar hasta cómo yo encuentro sus niveles de strike y cómo voy a poder ver esta sonrisa. Entonces, en este caso, yo voy a... El valor de la inversión es el mismo nominal de la opción. El subyacente, no, es que nunca complejo, pero el subyacente sigue siendo el precio del todo. ¿Estaban preguntando algo? Disculpa. O solo estaban haciendo un comentario, no sé. Bueno, listo. Vamos a seguir. Entonces, listo. En este caso, yo tengo vamos a calcular los diferentes niveles del strike. Y para esto voy a tomar mi spot multiplicado por la exponencial y voy a calcular mi distribución normal y estándar inversa, que es lo que teníamos en la diapositiva, que sería n a la menos 1, la función de distribución inversa de la normal estándar, para un nivel del delta del 90, que sería esta de acá. Y a esto le vamos a multiplicar lo que es la volatilidad. En este caso sería, voy a tomar, en este caso, pues estoy trayendo las volatilidades para el plazo de la opción.
En este caso estoy calculando como estas diferencias entre la fecha de maduración y la fecha de valoración. Voy a buscar mi nivel del delta para cada uno de, de los niveles que tengo, o sea, el 90, 75, 50, 25 y 10. Y los voy a buscar para el plazo correspondiente, que sería el de 274. Ya teniendo mis niveles, todos los niveles que son estos 5, voy a calcular mi strike, que era lo que les mencionaba. Entonces acá ya lo multiplico por la volatilidad que encontramos, por la raíz del tiempo, más la diferencia entre la tasa doméstica y la foránea, que sería este div, más el medio de la volatilidad al cuadrado por el tiempo. Es básicamente lo que hacemos. Luego vamos a hacer esto para cada uno de los niveles, para el nivel del 75, para el nivel del 50 por ciento, del 25 y del 10%. Ya teniendo esto, lo que voy a hacer es encontrar mi volatilidad tomando en este caso voy a tomar los niveles que tengo de mi strike con los niveles de los deltas y con esto voy a poder encontrar mi valor de la volatilidad. Ya teniendo la volatilidad, que es como el objetivo que teníamos, vamos a revisar cómo se están comportando estos strikes y con esos niveles del delta, que es lo que mencionábamos en la capacitación, en las diapositivas de la sonrisa. En este caso, pues yo tengo mi gráfica en donde se está representando en los diferentes niveles de strike y para las diferentes niveles del delta, de la volatilidad. Y graficando esto, pues vemos que efectivamente se ve la sonrisa, en donde voy a tener como mi nivel de la demon y voy a poder ver, digamos que usualmente en estas gráficas lo que se ve es que en la parte izquierda yo voy a tener como esos puts out of the money y a la parte derecha voy a tener los call out of the money y es básicamente como yo podría ver esto. Em, Esto era todo lo que teníamos por hoy. No sé si tengan alguna duda al respecto. Sí, No, señorita, José. muchísimas gracias. Sí, señor. Creo que José Castellanos tiene la... Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación. Buenos días. Tengo una duda con respecto a, por ejemplo, si tengo una opción con un strike contratado cuyo delta es mayor al 90 delta call o menor al 10 delta call. Precia cómo hace para extrapolar el smile de volatilidad. ¿Lo hace de forma lineal o qué? ¿Cómo, Sí. cómo, cómo extrapola ahí, mejor dicho? Sí, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, cuando estamos hablando de subyacentes, por ejemplo, de tasas de cambio, como, no sé, eh, monedas cruzadas o, por ejemplo, superficies USD-CO, lo que nosotros hacemos, eso suele venir en deltas y estrategias, y lo que hacemos es tomar esto en niveles de las estrategias y a generar una interpolación lineal para los nodos, depende del plazo de la opción. No, entonces, perdón, no me hice entender con la pregunta. Yo tengo una opción y yo la voy a valorar. La Ujú. opción tiene un strike, ¿sí? Y ese strike equivale a, a un delta mayor a 90, digamos 95, ¿sí? Ujú. Pero como los pilares delta van hasta 90, ahí tocaría hacer una extrapolación del smile de Ah, ya, volatilidad. ¿Cómo sí. precia cómo hace esa extrapolación para niveles de Monines delta call mayores a 90 y menores a 10? Ya, lo que nosotros hacemos usualmente en este caso es extrapolamos, pero usamos como una función en Python para extrapolación lineal. No tengo el detalle de la fórmula exacta, pero sí sé que hacemos esa extrapolación de forma numérica para tomar ese valor del Monese. Ok, no extrapolan con base en la pendiente que genera la Sí, interpolación de las lineal.
inmediatamente Sí, anterior no lo hacen así, sino hacen otro tipo de extrapolación. sí, sí, señor. Si quieres, nosotros podríamos hacer como ese ejercicio y de pronto enviártelo como un ejercicio adicional, porque si es una función que aplicamos de extrapolación dentro para los niveles. Usualmente, igual las superficies de volatilidad tienen un gran número de nodos y las opciones usualmente no suelen ser tan a largo plazo, así que esa extrapolación no suele ser usual, pero en caso de que se de esa situación que tú dices, sí podemos hacer, digamos que el cálculo. Gracias. Listo. Creo que Andrés Felipe también la tenía abierta después, si no estoy mal. Muy buenos días, Laura, y a todos, ¿cómo Buenos están? días. Pregunta, ¿qué tanto cambia la sonrisa volatilidad cuando no consideras el delta forward, sino con el delta spot? Mm, digamos que lo que yo tengo entendido es que con el Delta Forward hay más simetría y con el Delta Spot creo que empezando que la sonrisa se traslada un poco porque el Delta Forward suele ser un poco más centrado. Creo que lo que sucede aquí es que el Delta Spot se ve un poco más, eh, como un poco más abierto, por decirlo así. Pero ¿Tienes, podríamos hacer las gráficas, no las tengo ahorita, pero sí se podrían hacer las gráficas de cómo cambiaría de Delta Spot al Delta Forward. ok, sí, sería chévere mirar la diferencia Sí, entre las dos curvas. Y segunda pregunta, ¿han considerado el ajuste a la prima? ¿El delta ajustado a la prima? el Delta ajustado a la prima. ¿A qué te refieres con eso? Se puede hacer un delta también ajustando a la prima, teniendo en consideración cuando se hace el Mm, pago a la prima por medio de la ah, moneda foránea. Entonces uno hace el delta, pero pues es más difícil encontrar el K, ¿no? Ahí sí es más difícil encontrar la fórmula cerrada para el K porque no hay, entonces toca hacer un método numérico. No sé si Precia claro. tenga considerado eso. Pues en Ay, este momento creo discúlpame. que no Y, tenemos. Sí, y si lo tienen considerado, pues sería mirar, o sea, sería chévere ver la sonrisa de volatilidad con el delta forward, con el delta spot y con el delta ajustado a la prima para mirar claro. así cuánto nos puede cambiar la valoración teniendo en cuenta estos tres aspectos. Sí, de acuerdo. Es un buen ejercicio para el temas de negociación. Yo creo que de pronto en la siguiente capacitación podríamos tenerlo en cuenta. Vale, Laura, gracias. ¿Vale? Y creo que, ay, no sé quién era la otra persona que tenía la mano levantada. Ya no lo veo. Bueno, creo que no habían más preguntas por ahora. Entonces, pues bueno, creo que igual si ustedes tienen alguna consulta adicional, como algo mucho más detallado del cálculo o un ejercicio como el que mencionaba Castellanos, si no estoy mal, pues también pueden enviarnos un correo de atención al cliente. Nosotros podemos tramitarlo desde investigación y desarrollo y podríamos hacer esos diferentes ejercicios que mencionan sobre el Delta Spot, el Delta Forward y cuando yo tengo una opción que tiene un plazo al vencimiento bastante alto, tal que no haya un nodo cotizado en el mercado y tengamos que hacer una extrapolación. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. Laura. Gracias, hasta luego. Buen día, hasta luego.